Señor su Dios les ha trazado para que vivan, para que prosperen y para que disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Tres cosas son el pensamiento de Dios. Su propósito, que vivas. Quiere decir que en la mente de Dios no existe la enfermedad. Quiere decir que en el pensamiento de Dios no existe que mueras. Vamos, toca a alguien, dile: en la mente de tu Padre no está que mueras, no está que enfermes. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan. Número 2, para que prosperen. Tócalo y dile: el pensamiento de tu Padre es que prosperes. Dile: fuera de la prosperidad no es el pensamiento de Dios. Vamos, dile: si la prosperidad no es tu pensamiento, entonces no tienes el pensamiento de Dios. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, para que prosperen y para que disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. El pensamiento de Dios involucra terreno para ti. Dios quiere darte tierra. Vamos, dile a alguien: Dios no quiere que mendigues el pan. Dile: Dios no quiere que seas empleado. Dile: Dios quiere que seas feliz y que disfrutes larga vida en la tierra que vas a poseer. Significa que vas a poseer, es un evento futuro. Entonces, si tenemos una promesa hacia el futuro, podemos entender por qué Dios quiere que vivamos. Lo primero que Dios dice en Deuteronomio 5:23: yo quiero que vivan. ¿Y Dios por qué quiere que tú vivas? Diga conmigo: porque Él sabe que voy a poseer una tierra. Él sabe que voy a poseer la tierra. Dios no quiere que te enfoques en una casa. Dios no quiere que te enfoques en una empresa. Dios quiere que te enfoques en la vida, porque la vida traerá como resultado prosperidad y la prosperidad te dará posesión de tierra. Amén. Ese es el pensamiento de Dios. Fuera de eso no está Dios. Sin embargo, el pensamiento nuestro va contrario al pensamiento de Dios. Lo que acabé de leer es la esencia, la base fundamental del propósito que tiene Dios para la vida de aquella persona que se determine a caminar por el camino que Él trazó. La Biblia dice: muchos caminos al hombre le parecen correctos, pero el fin de esos caminos es muerte. Significa que hay muchos caminos. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, Él estaba dando a entender que hay muchos caminos. Entonces toque a dos y dile: solamente hay un camino por el que pueda caminar. Dile: y ese camino tiene vida, prosperidad y herencia en la tierra. Wow, qué lejos estamos de eso. Porque nos acostumbramos a un Dios mendigo, que ahora toca pedirle para que nos dé. Pero Él dice: yo deseo que prosperen, yo deseo que vivan y yo deseo que disfruten larga vida en la tierra que van a poseer. El propósito de Dios es ese. Sin embargo, está condicionado. No es simplemente prosperar, no es simplemente vivir y no es simplemente tener larga vida. Dios dice: caminen por el camino que yo tracé. Entonces mi tarea es descubrir el camino que Él trazó. Porque de lo contrario, las tres manifestaciones de caminar ese camino no van a llegar a mi vida. Diga conmigo: el propósito de Dios está revelado desde el principio hasta el fin. Entonces tengo que conocer propósito. Ese es el propósito de Él. Y dentro de ese propósito, Dios establece que tú y yo cumplamos su propósito. El problema es, iglesia, que estamos cumpliendo nuestro propósito. Es decir, yo quiero vivir a mi manera. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Yo quiero tener tantos años para eso. Yo quiero tener plata para viajar. Yo quiero tener plata para comprar. Yo quiero tener plata para tener. Y yo quiero una tierra para dejar de pagar arriendo. Yo quiero una casa para dejar de pagar arriendo. Yo quiero una casa para meter a mi familia. Y eso no dice la Biblia. Porque esos son sus propósitos, no los de Dios. Dios quiere que vivas.
Dios quiere que prosperes y Dios quiere que tengas buena vida en la tierra que vas a poseer. Pero no para que dejes de pagar un arriendo, sino para que cumplas un propósito. Dios no te da casa para librarte del arriendo. Dios te da casa para que cumplas un propósito. Amén. Dios no te prospera para que viajes. Dios te prospera para que cumplas un propósito. Y Dios no te da salud para que entonces te las tires de macho. Dios te da salud para que cumplas un propósito, el propósito de Él. Y cuando cumplimos el propósito de Él activa las bendiciones que tiene para nosotros. Amén. Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 14 dice lo siguiente. Diga conmigo, Dios tiene condicionada la bendición. La bendición. Si usted quiere ponerle un título a este mensaje, se llama el derecho de la obediencia y la sujeción. Algo que no nos gusta, ni obedecer ni sujetarnos. Pero ahí está la clave de la bendición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus artesas de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Y Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre aquello en lo que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por su pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y nunca estarás debajo, si obedeces los mandamientos y cumples la palabra de Jehová. Amén. Ese es el camino que Dios trazó, un camino de obediencia y un camino de sujeción. Si aprendemos a caminar en obediencia y si aprendemos a caminar en sujeción, entonces viviremos, prosperaremos y tendremos tierra para poseer. Cada vez que hay desobediencia, existen después del versículo 15 en adelante las consecuencias de la desobediencia, que son maldiciones en una persona. Todo lo que tenga que ver con muerte en tu animal, con muerte en tu vientre, con esterilidad, con deuda, todo lo que tenga que ver con enfermedad, todo lo que tenga que ver contrario a lo que leí, es una maldición según la Biblia. Y significa que si es una maldición es porque hay un camino de desobediencia. Dios no maldice a nadie, pero cuando nosotros caminamos en desobediencia, dice: pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir los mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Y ahí para adelante menciona todas las maldiciones que trae la desobediencia. La desobediencia activa una maldición, la obediencia activa 18 bendiciones. Y la sujeción activa la autoridad de Dios sobre tu vida y sobre tus enemigos. Diga conmigo: la obediencia es para la bendición. Y diga: la sujeción es para someter a mis enemigos. El Señor dice: camina en el camino que he trazado, un camino de obediencia y un camino de sujeción, para que vivan, prosperen y disfruten
larga vida en la tierra que van a poseer. Luego en Deuteronomio 28, del 1 al 14, hablé de las bendiciones, pero no comienza Dios hablando de bendición, ni hablando de lo que vas a recibir, sino que Él lo primero que hace introducción es al derecho que tienes. Lo que hace Dios es que te entrega un derecho. Él no te habla de bendición. Dios no promete bendición. Dios no promete vida. Dios no promete tierra. Dios no te promete que te va a ir bien en los negocios. Dios no te promete que vas a tener éxito. Dios no te promete nada de eso. Dios te pone una ley, un derecho, y te dice: yo quiero entregarte esto. Esto tienes que obedecerlo. Mi palabra tienes que obedecer. Te tienes que someter a mi palabra. Tienes que cumplir todo lo que mi palabra hace. Y cuando tú hagas eso, el hecho de cumplir mi palabra, yo te voy a añadir las bendiciones. Y cada vez que tú seas obediente, voy a hacer que una bendición te persiga. Note que es diferente. No está hablando de bendición, está hablando de obedecer. El versículo 1 dice: si obedeces, si escuchas atentamente, la introducción, si oyes atentamente mi voz y cumples mi palabra, entonces vendrá sobre ti esto. Pero si desobedeces mi palabra, lo que tienes que esperar es esto y esto. Y esa es la introducción al propósito de Dios. Amén. Significa que la bendición no depende de Él, sino de la obediencia que yo le tenga a Él. Entre más yo sea obediente, más bendición me va a alcanzar. Pero en la medida que yo desobedezca, no espere usted que en tiempo de desobediencia el Señor responda a su oración. Porque no consiste en una oración, consiste en una acción, la de obedecer o la de no obedecer. Toca al que está a su lado y dile: ¿tú determinas obedecer o tú determinas desobedecer? Entonces tienes un propósito para desarrollar. Y ese propósito está basado en cumplir lo que Dios necesita que tú hagas. Vamos, quiero repetirlo en español. Diga conmigo: Dios tiene algo para que yo lo cumpla. Diga: Dios está enfocado en entregarme algo para yo cumplirlo. Eso es lo que tú tienes que preguntar. ¿Qué es lo que Dios tiene para que yo haga? Porque lo que Dios tiene que yo haga involucra mi vida, mi casa y la nación. Amén. Amén. Gobernando desde mi casa. Aleluya. 5 principios de gobierno. 5 actitudes que como iglesia no podemos tener. Las vamos a ver en el libro de Jonás, capítulo 1. ¿Qué tanto sabe de Jonás? Que se lo comió una ballena, no más. Entonces necesito conocer el pensamiento de Dios para poder conocer su propósito. La Biblia dice en el libro de Jonás, capítulo 1: vino palabra de Jehová a Jonás. Ojo a esto, iglesia. Dios le habló a Jonás. Diga conmigo: Dios me ha hablado a mí. Dios me ha hablado a mí. Desde el año pasado Dios nos entregó una visión, la cual hemos sido responsables en entregársela a usted. Llevamos con esta 6 mensajes de gobernando desde mi casa. Ya hemos dado estrategias para gobernar desde la casa, estrategias a la esposa, estrategias al esposo, estrategias a los padres, estrategias a los hijos, estrategias como empresarios, estrategias como pastores. Durante 6 mensajes junto con mi esposa hemos compartido estrategias de cómo edificar sobre un fundamento sólido, y hemos dado estrategias para no fracasar. Pero parece que la iglesia sigue fracasando porque hay gente que no está trabajando en lo que Dios le está diciendo. Vamos, diga conmigo: desde el día en que quise conocer de Dios, Él me habló y yo he sido desobediente. Quiere decir que la palabra que yo ministré el domingo, si usted no está caminando en ella, está en desobediencia. La que ministramos el miércoles, la que se ministró hace 8 días, y todo lo que usted lee en su casa y escucha en su casa de Dios. Si usted es el tipo de persona que dice: Dios me habló, qué peligro eso. Porque si Dios le habló y tú no estás caminando a lo que Dios te habló, tú vas a tener problemas, como los tuvo Jonás. Amén. A veces sería mejor que Dios no hable. Claro. Uy, Dios me habló. Uy, Dios me confirmó.
Uy, Dios me lo confirmó. Ok, si Dios te lo habló, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no tomas la decisión de hacer lo que Dios ya te habló que hicieras? Vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás significa paloma. Usted puede entender lo que es una paloma. Una paloma no es nada. Una paloma se mueve por nada. Una paloma es errante. Jonás era errante. Paloma, si usted pudiera diferenciar, darme características de una paloma es errante. Una paloma se considera la plaga de los aires. Una paloma es un animal que es sensible, es decir, a esto la paloma sale a volar. Una paloma puede caer fácilmente y adaptarse fácilmente a la esclavitud. Si tú tomas una paloma y le cortas las alas y la metes en tu casa, esa paloma se va a acostumbrar a tu casa, y cuando le crezcan las alas va a ir y venir siempre a tu casa, y va a traer más iguales a su casa, y vas a tener un palomar de la noche a la mañana. Y cuando tienes mucho paloma, vas a tener ruina, vas a tener desorden, vas a tener, porque ellos defecan constantemente, y vas a tener mucho de ese desorden de esos animales, y sacar eso ya no va a ser tan fácil. Jonás significa paloma, quiere decir que en el nombre de Jonás podemos entender su carácter. Y Dios le habló a Jonás y le dijo: levántate. Porque la Biblia habla de que Jonás era un hombre dormilón. Y ese es el problema con la iglesia de este tiempo. Una iglesia que se ve que la casa se le está cayendo y está dormida. Una iglesia que ve que los problemas están encima y está dormida. Una iglesia a nivel mundial que ve que nuestros hijos, nuestros matrimonios están mal, pero estamos dormidos. El Señor le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. Diga conmigo: Dios es específico. Y Dios ha sido específico contigo. Aquí no hay ni una persona que Dios no le haya hablado por boca de este profeta cosas que tiene que hacer. Y aquí hemos traído profetas específicos para revelar destinos específicos. Y aquí hay personas que en su búsqueda a Dios les ha hablado específicamente lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar, lo que tiene que soltar, lo que tiene que emprender. Significa que Dios es específico y envió a Jonás a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás necesitaba ser el portavoz de la oportunidad de Dios para las familias. Diga conmigo: Dios quiere que yo gobierne mi casa para gobernar las familias. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham en Génesis 12: Abraham, deja tu casa, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande y en ti serán benditas las familias de la tierra. Dios no le dijo a Abraham que lo iba a llevar primero a hacer un efecto o un producto poderoso para las familias, sino que Dios le prometió a Abraham: dijo, que voy a trabajar primero en tu familia. Me voy a asegurar de bendecirte a ti y a tu esposa. Les voy a dar un hijo y voy a asegurar descendencia en ustedes. Voy a enriquecerlos, voy a hacer famoso tu nombre, voy a prosperarte, voy a hacer que las bendiciones te persigan, Abraham. Y cuando tu casa esté estable, entonces tú serás oportunidad para las familias. Por eso, mientras no aprendamos a gobernar desde nuestra casa, nunca seremos oportunidad para las familias. No intentes salvar una familia si no salvas tu casa. No intentes aconsejar jóvenes si tus hijos no están en sujeción. No intentes cambiarle el matrimonio a otro si el tuyo no está cambiado. No intentes, porque la Biblia dice que el ministro de Dios debe tener su casa en orden para después tener la casa del Señor en orden. Amén. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Por eso necesitamos orden, porque la Biblia dice: el juicio comienza por casa. Y si comienza por casa, significa que hasta que tú no establezcas tu casa, no puedes establecer lo demás. Diga conmigo: la bendición que Dios quiere para mi casa, La bendición que Dios quiere para mí. diga, es por causa de las familias de la tierra. De las familias de la tierra. Dios quiere trabajar. Toca a alguien y dile: Dios quiere trabajar tu casa. Vamos, sacuda a alguien y dile:
ayuda a todo. Yo profeticé porque el Espíritu me lo mostró hace más de 15 días en una vigilia, que me mostró el Señor en la madrugada que iba a sacudir la iglesia, que iba a sacudir personas de la iglesia, y hoy sacudió ya una familia. Amén. Amén. Porque cuando Dios dice orden, es orden. Y cuando habla de orden y no hay orden, Dios sacude para traer orden. Y tenemos una familia de la iglesia clamando un milagro, porque Dios sacudió. Lo dije hace más de 15 días. En la primera vigilia dije, el Espíritu me mostró que va a sacudir la iglesia y que va a sacudir las casas, y que muchas casas van a ser sacudidas, y ya hay una familia en crisis tenaz. Una sacudida muy fuerte. Los que están en el grupo saben. Necesitamos clamar por esa familia, orar desde las 6 de la tarde, cogí el micrófono a interceder por esa familia. No la vamos a soltar de la cobertura espiritual que necesitamos hacer, pero necesitamos entender que Dios está sacudiendo la casa. El juicio está comenzando por mi casa, por tu casa. De manera que si no hay orden, va a sacudir tu casa, va a sacudir tu matrimonio, va a sacudir a tus hijos, va a sacudir tu economía. Cuando vayas a crisis, no digas por qué, porque Dios lo está hablando. Llegué asustado esa noche, lloré en este lugar, clamé al Señor, me senté en ese lugar, abrí la Biblia y el Señor me dijo: porque este pueblo, cuando se va de este lugar, Ezequiel 34, sale para sus casas, y detrás de las puertas de su casa y detrás de las paredes se burla de tu palabra. Y aunque consideran que eres un cantor romántico, dice ahí, eres un cantor de romance, se burlan de tu palabra y hacen ¡bah! No queremos seguir tu palabra. Mas dice Jehová: sabrán que hay un profeta en esta tierra cuando la desgracia venga a su casa. Y lo empecé a decir. Dios me habló que va a sacudir las casas. Por eso yo tengo que tener atención qué es lo que va a pasar en la vida. Si hay desorden. Levántate, Jonás, y ve a Nínive, porque yo quiero salvar a Nínive. Hay más de 120,000 niños, dijo Dios, en Nínive. ¿Acaso no voy a tener misericordia? Ve tú, Jonás, y levántate. Y dice la Biblia que Jonás se levantó. Diga amén. Jonás se levantó. Amén. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Tú no necesitas hacer lo que hizo Jonás. Tú necesitas no hacer lo que Dios te dijo para huir. Si tú no estás haciendo lo que Dios te dijo que hagas, estás huyendo de la presencia de Dios. Lo primero que encontramos aquí es en lo siguiente, amado. Primer principio: cuando no obedeces al ¿dónde están sus apuntes, amados? Gracias, porque les sirve, les salva la vida. Se lo voy a dictar. Cuando no obedeces al propósito de Dios. ¿Por aquí hay alguien con apuntes? Amén. Cuando no obedeces al propósito de Dios, si usted no apunta, se le olvida. ¿Y cómo va a recordar? ¿Y sobre qué va a trabajar mañana? Si no tiene, ay, ¿qué fue lo que dijo? Ay, voy a ver en YouTube para acordarme. Cuando no obedeces al propósito de Dios, perderás la inversión de tus recursos. Vuelvo a repetirlo. Cuando no obedecemos al propósito de Dios, vamos a perder toda inversión que hagamos financiera. Déjenme mostrárselo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Le voy a poner contexto. Jonás no cogió cualquier barco, y Jonás no se fue para cualquier ciudad, hija, así como, yo voy a ir allí. No, él sabía qué barco cogía. Él era consciente, Jairo, qué barco cogía, y él era consciente, Carmen, qué ciudad iba a ir. Él no fue al pinochazo. Él fue y descendió a Jope, compró un ticket en barco que iba para Tarsis. Ese barco tenía un objetivo, ese barco tenía un propósito: llegar a Tarsis
y Jonás cogió ese barco. Ahora, ¿qué es Tarsis y por qué Jonás cogió el barco? Tarsis, se habla en la Biblia que Tarsis era un lugar de mucho comercio. Era un lugar que exportaba oro, plata, telas, maderas. Era una tierra de mucho comercio. Era un Dubái. Era un lugar muy comercial donde se movía mucho comercio. Era un lugar muy próspero. La palabra declara que Salomón traía barcos de Tarsis cargados de oro, de madera, de telas. La palabra declara en el Salmo también que de Tarsis vinieron los reyes que trajeron el presente para Jesús. Los reyes habitaban en Tarsis. Tarsis era una ciudad, era un lugar de reyes. Hay un salmo que dice: y del oriente de Tarsis vinieron los reyes que trajeron presentes al Señor. Es una palabra profética en un salmo. Los que trajeron el oro a Jesús, en el salmo habla que venían de Tarsis. Y también la palabra enseña que era el lugar donde se hacían los grandes comercios, Tarsis. Entonces Jonás era inteligente porque Jonás sabía para dónde iba. ¿Qué le dice a usted? Que Jonás se subió en un avión de primera clase donde solo van empresarios. Significa que Jonás era un mercader. Significa que Jonás era un hombre de negocios. Significa que Jonás era un hombre de economía. Y era un hombre que le preocupaba su economía. Y cuando Dios llamó a Jonás para ir a Nínive, Jonás prefirió hacerlo de él. No yo, porque Dios, primero mi trabajo. Primero mi empresa. Primero lo mío. ¿Con qué como? Si yo no trabajo, ¿quién le da de comer a mis hijos? Yo le puedo asegurar, mi hermano y mi hermana, a alguien aquí, que si usted tiene un empleo y su jefe le dice: necesito que se quede el domingo, porque necesito que se quede, usted se queda. Pero si yo le digo que se quede esta noche a hablar conmigo, usted no se queda, porque a usted le importa más Tarsis que Nínive. ¿No ha visto a la gente los domingos? ¿No ha visto a la gente en las vigilias? ¿No los ve desesperados por salir? Porque aman a Nínive, a Tarsis, no a Nínive. Cuando tú consigues una bendición de Dios y Dios te da un empleo y te apartas de Dios, amas a Tarsis y Tarsis te va a empobrecer. Porque Jonás se fue para Tarsis a preocuparse por él, por su vida, por llenar su vientre, por tener dinero. Él quería negocios para él. La misión era ir a Nínive, pero él quiso ir a Tarsis. Si un jefe te dice a ti: quiero que trabajes este lunes festivo y te lo pago triple, tú no dices no. Pero si es el lunes festivo de ayuno, tú no vienes, porque amas Tarsis. Porque Tarsis es más importante para ti que Nínive. Significa que ir hacia Tarsis es cumplir mi propósito y no el de Dios. Hay mucha gente que viene a la iglesia solo para que Dios le haga un milagro. Hay mucha gente que viene a la iglesia solo para recibir un beneficio de Dios. Hay mucha gente que viene a las iglesias solo para recibir algo de Dios, no para trabajar para Dios. Yo bendigo a todos los que se inscribieron para estudiar este año. Eso habla de querer servirle y conocer a Dios. Eso habla de poner a Dios como una prioridad en su vida. Jonás se embarcó en ese barco y dice la Biblia que cuando él entró a ese barco, ojo iglesia, cuando Jonás entró a ese barco, vino un viento fuerte de Jehová. Ok, cuando hay un despido de trabajo, cuando hay un negocio que se cae, cuando el matrimonio empieza a fallar, cuando las cosas no te empiezan a salir, cuando todo lo que venía en obediencia a Dios empieza a caer, se detiene porque vino un viento de Jehová contra ti. Y es delicado, iglesia. Muchas veces, lo dijo Lady acá como testimonio, estábamos tan bien con Dios, rogándole por un trabajo. Le salió un trabajo a mi esposo, me salió un trabajo a mí. Dejamos de venir a él, dejamos de venir los miércoles, dejamos de venir y los dos se quedaron sin trabajo el año pasado. Ahí lo dijo Lady como un testimonio acá.
Y están orando por una oportunidad este año. Porque cuando tú buscas a Tarsis, el Señor va a levantar vientos en contra de ti. Toca a alguien y dile: si tienes una misión de Dios, no cojas otro camino. No cojas otro camino. ¿Qué quiero enseñar aquí? Más adelante dice que a Jonás lo tiraron al mar. Entonces el dinero que él invirtió en el pasaje se perdió. Quiere decir que la inversión que él hizo, miren por favor, estudien y verá lo que era Tarsis y lo que era el barco de Tarsis. Ese barco era miles de millones de dólares en mercancía, en oro, en plata, en las mejores telas. Exportaba e importaba. Jonás, dice la historia, los historiadores, que Jonás llevaba mercadería, es decir, había invertido mucha mercancía para vender en Tarsis. Y todo, dice la Biblia, que fue echado a la mar, se perdió. Quiere decir, número uno, que Jonás, por no cumplir el propósito de Dios, perdió la inversión. Ojo dónde inviertes. Ojo con quién inviertes. Ojo si tu inversión es más importante que tu servicio a Dios. Tu economía es importante. Tu economía es sagrada. Tu economía necesita cuidado. Porque lo que tú muevas financieramente que no vaya hacia Dios, lo vas a perder en las aguas. Él invirtió. ¿Cuánto costó ese pasaje? No sé. ¿Cuánto costaría la mercancía? No sé. Solo sé que todo lo perdió, porque todo lo botaron al mar. Y fuera de eso, Jonás terminó en el mar. Le estoy ayudando, amada iglesia, a darle la respuesta a que algo en su vida se pare después de hoy. A que algo en su vida se esté parando después de que venía también. Cuando el hogar se para, cuando los hijos se paran, cuando los recursos se paran, cuando los negocios se paran, cuando el trabajo se para, cuando viene la enfermedad, cuando vienen muchas cosas que paran mi progreso, todo lo que venga contra mí que para el progreso es Tarsis. Es el barco de Tarsis. En el versículo 3 dice lo siguiente: se levantó y pagó para Tarsis. Número 1, cuando no obedeces perderás la inversión de tus recursos. Número 2, versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Número 2, principio 2: la falta de obediencia a Dios levantará fuertes vientos contra ti y contra tu casa. Mira esto, hija. Se vino un viento. Aprenda esto. Le voy a enseñar algo tremendo. Quizás tú no consideras a Dios muy valioso o muy importante. Dios sí te considera así.